Hola, Renan. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo y bienvenido al podcast. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, empecemos, porque como los oyentes ya saben muy bien, tienes un podcast súper interesante sobre las figuras, los conceptos más importantes en la historia de la filosofía, y vamos a enfocarnos en las ideas que relatan más el arte y nuestra relación con el arte. Pues, por ejemplo, has publicado un episodio de tu podcast sobre el filósofo Hegel y sus escalones del arte. Este hombre tenía, digo, una manera de clasificar varias formas de arte. ¿Podrías explicarnos esta escalona para los oyentes? Sí, Hegel decía que el arte tenía diferentes escalones, como dijiste vos, de menor a mayor, los clasificó, y decía que el menor de ellos era la escultura, no, perdón, la escultura no, la arquitectura. La Ok, arquitectura concebida como un arte, ¿no? Porque hoy cualquiera construye una casa, pero no estábamos hablando de esa arquitectura, sino de una ok, arquitectura que estaba concebida con el templo, como un templo, por ejemplo, el cuerpo humano. Es decir, si yo hacía un templo, lo hacía a razón de proporciones humanas. Entonces uno puede ver el hombre de Vitruvio, dibujado por Leonardo da Vinci, bueno, como no sé si lo tienes en la cabeza, que es este hombre con los brazos abiertos dentro de un círculo y de un cuadrado. sí, 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 Bien, ahí uno puede encontrar las proporciones de los templos griegos o de las iglesias medievales. Es decir, toda la construcción basada en una especie de antropología, si se quiere decir, a partir del ser humano. Un conocimiento del ser humano y luego transportado a la construcción, a la arquitectura. Es decir, que era un arte y un estudio muy profundo. No eran esos edificios horribles y prácticos que se hacen hoy en las ciudades. De hecho, por eso se conservan algunos de ellos, ¿no? Que son geniales. Entonces, eso era un arte, no era una cuestión utilitaria. Pero ese es un arte, dice Hegel, muy ligado al territorio. Es decir, es un arte que es eh, muy objetivo en el sentido de que solamente puede estar en ese lugar, en ese territorio, por ejemplo, un castillo, si querés. No lo ok. podés abstraer de este lugar. Entonces ni Bueno, lo podés mover. está atrapado de algún modo. Está atrapado, claro, Bueno, está atrapado a lo geográfico. bueno. En el Y por espacio otro y en lado, el tiempo también, claro, como y está en espacio atrapado, y tiempo. claro, Está atrapado. Bueno, claro. Y está en tres dimensiones, además. Él dice, está en tres dimensiones. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, vamos a ver entonces. Él va avanzando. Entonces dice, lo más básico está en tres dimensiones. Y eso me ok. parece tan genial, porque hoy están todos hablando de la cuarta dimensión, de la quinta dimensión como un gran descubrimiento. Y Hegel quiere hacer el camino inverso, quiere ir hacia la no dimensión, ¿no? Ok, Y ok. entonces ve lo más pobre está cuantas más dimensiones tiene, dice él. Y entonces, claro, entonces él diría, cuatro dimensiones, pero qué pobreza. ¿No? Qué triste, cuatro dimensiones. Claro. Y entonces, luego dice, bueno, la escultura, que fue lo primero que dije, ¿no? Que no era la escultura, sino la arquitectura. Ahora viene la escultura, que también es tres dimensiones, pero ya no está atado al territorio. Okay. Y además, si la escultura refiere al ser humano, fíjate que otra vez volvemos a una cuestión del ser humano, ¿no? Del antropos en el centro, Sí. cuando el artista va a través de la escultura haciendo un ser humano, empieza a relacionarse con la idea platónica del ser humano. Porque Ah, Platón ok. nos dice, lo que somos, como estructura física, es un reflejo de una estructura ideica o espiritual, si se quiere también, Ok. ¿no? Entonces, el arquetipo de ser humano está en el mundo de las ideas y Mm, nosotros somos tan solo un reflejo. Ahora bien, la escultura es algo que quiere acercarse a ese ideal. Las bueno, grandes esculturas que hemos visto a lo largo de la humanidad intentaron llegar a la idea de ser humano. Entonces dice, si bien sigue siendo en tres dimensiones, sigue ya no atado al lugar, porque se puede trasladar incluso, bueno, eh, está un escalón más arriba. ok. ¿Sí? Ya no hace del edificio
un ser humano, sino casi un ser humano, directamente que busca su idea espiritual. Okay. Pero un escalón más arriba está la pintura. Y acá él dice, justamente porque tiene una dimensión menos. Bueno, claro. Está en dos planos, la tenemos en dos dimensiones, ¿no? Sí, En el plano. sí, Y sí, sí. entonces, necesariamente, la tercera dimensión que no está, aquel que lo mira, el espectador, le da una dimensión. No es que lo transforma como estos cines 3D, ¿no? Que ahora nos Sí. traen la imagen, pero es un esfuerzo que hace, que completa la obra aquel que la mira. Hay un esfuerzo, Ah, es decir, y me parece muy interesante, yo no sé si quiso decir esto Hegel, pero me parece genial, esto de que lo divino y lo espiritual no está en vos y en mí, sino en la relación entre nosotros. Y entonces el arte, digamos la pintura y el observador, en la relación entre lo que es observado y el que observa, ahí surge algo nuevo. Y a eso es a lo que se refiere Hegel. Hay algo que pone sí o sí el espectador porque le falta una dimensión, porque está bueno. fuera de su captación real. Sí, 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 me Entonces encanta tiene que esta entrar. idea también, que hay es necesario tener esta conexión entre el artista y el espectador para crear el arte. El arte solamente existe en este momento, que de la conexión Totalmente. entre dos seres humanos. Es una idea muy linda, creo. Claro, es hermosa. E incluso si pensamos en Goethe, Goethe dice, el mundo no fue terminado de crear, lo termina de crear el hombre cuando hace arte. Eso es Mm, maravilloso. Es decir, sí, el ser humano es co-creador, pero no solo co-creador, sino completador de la humanidad cuando hace arte. Pero bueno, volviendo a Hegel. sí, sí, sí. Él después dice, por encima de la pintura nos vamos a encontrar con la música, que está en una dimensión. Es Ok. decir, solo va a tener temporalidad, pero no espacialidad. No espacialidad Mm, geográfica, por ejemplo. claro, claro, ok, No la- ok. Entonces, va a transitar a través de sus ritmos, de sus melodías, de su armonía, pero tiene dos dimensiones menos, es más sutil. Y sin embargo, nos conmueve, nos genera algo que nos lleva de un estado anímico a otro, pero hasta con violencia, ¿no? Nos podría llevar. Y si Sí, te pones a pensar, es la música, también tenemos que pensar que la música no estaba al acceso de todo el mundo. Es decir, esto de que hoy podamos escuchar música en un teléfono o años atrás en una radio, era algo sí, que no era muy común. ¿Cuántas veces podías oír música si no tenías un familiar músico? Muy pocas veces. Así que uno tiene que imaginarse qué sentiría el ser humano cuando escuchaba un concierto. Debería ser algo eh, que realmente conmocionaba el espíritu, ¿no? Entonces, si sí, uno se sí, sí. sitúa en eso, hoy estamos invadidos de música. Creemos que nos gusta la música, incluso, ni sabemos si es música lo que escuchamos. Sí, sí, Este, pues, claro, es como hoy en día es simplemente contenido que consumimos y ya. Pero como en la época de Hegel es algo, como dice muy bien, es algo que pues teníamos poner un poco de esfuerzo para encontrar la música, para reservar tiempo, para experimentar la música, es algo, una relación un poco más espiritual, digamos, como pues obviamente los tiempos han cambiado un montón y hoy en día no es tan profunda, no es tan importante, es muy accesible, como dices. y Pero además bien, la sí, baja calidad, porque sí, en pos de ganar espacio, es decir, cuando la música es comprimida, por ejemplo, a un MP3, a un formato, lo que se quita es cierto volumen que se llaman armónicos, es decir, se quita cierta sustancia de la música. El armónico, que no lo percibimos en primera instancia con el oído, sí lo percibimos en realidad, pero no lo percibimos en primera instancia. Entonces pensamos que es la misma y nos suena una música metalizada. Ahora, esa misma música en vivo nos conmueve porque no, tiene todos esos armónicos que son 12 además, y que en el sí. MP3 no tienen ninguno. Digamos, escuchamos el sonido seco y no su resonancia, si se quiere. Por eso nos llega menos. Podríamos decir que va más hacia un impulso neurosensorio que a una escucha de todo el cuerpo, si se quiere. Sí, sí, Y literalmente podemos sentir la música cuando lo escuchamos en totalmente, presenciales. Oh, sí, claro. sí, claro. Hay una cantante española, Silvia Pérez Cruz, que tiene una voz fenomenal y canta, que la gente que la ha visto que canta aparte en pequeñas fondas en Barcelona, Cataluña, se pone a llorar cuando la escucha.
porque conmueve su voz, pero cuando la escucha en presencia, digamos, no cuando está a través de una red social, porque ahí ya interviene el sonido. El sonido necesita cierta amplitud para que los armónicos suenen, y nuestros parlantes no lo tienen. Aunque la tecnología ha mejorado mucho, no es igual. No es igual lo que sucede, es una simulación. Así que tenemos que pensar en la música que escuchaba Hegel, que le parecía superior a todo esto otro que habíamos dicho. Y aparte veníamos en una época de Mozart, de Paganini, ¿no? de Beethoven. Bien. Y después, arriba de la música todavía, dice aquello que no tiene ninguna dimensión ya. Es decir, la música es unidimensional y ahora hay 0 dimensión. Y este lugar sin dimensiones no es otra cosa que la poesía. Claro que la poesía la podemos oír, claro que la podemos leer, pero cuando la creamos, la podemos crear en nuestra mente sin ninguna dimensión y podemos dar conceptos a cosas que no lo tenían. Y el concepto como algo no muerto, sino algo que, porque para llegar a un concepto hay que hacer un camino. Esto te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas a aprender en la escuela el teorema de Pitágoras, que dice, viene la maestra y te dice, bueno, Jonathan, vamos a aprender el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma de los cuadrados de la hipotenusa. Y vos te lo aprendés de memoria. Bueno. Te dio el concepto. Pero Pitágoras, para conocer eso, se pasó media vida. Es decir, tuvo que llegar a ese concepto. Bueno. Diferente sería la maestra si te dijese, mira, acá tenemos estos triángulos. Vamos a empezar a medirlos. Y vamos a ver qué relación tiene estos lados, que se llaman catetos, esto, que es la hipotenusa, y vamos a hacer cuadraditos, porque ¿qué es un número al cuadrado? Nosotros pensamos un número al cuadrado en abstracto. El griego, cuando pensaba un número al cuadrado, pensaba lado más lado más lado más lado. Eso es un cuadrado. El número al cuadrado, 2 por 2. Es un cuadradito. Sí. Podemos hacer cuadraditos, y si hacemos un montón de cuadraditos por un cateto y un montón de cuadraditos por la hipotenusa, y los sumamos, nos va a dar igual. Entonces la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a la suma de los cuadrados de la hipotenusa. Y eso es un concepto. Ahora imagínate que Hegel dice, bueno, pero nosotros hacemos conceptos poéticamente, porque utilizamos el lenguaje para poder conceptualizar cosas que no podríamos a través de todos los otros artes. Entonces podemos llegar muy profundamente con la poesía. Sí, claro. Es una manera de comunicar, es como comunicar directamente con el alma, como directamente con el cerebro, como no necesitas un medio para comunicar a través de un medio para lo que sea, o no necesitas tocar, no necesitas escuchar, solamente necesitas experimentar directamente el arte que has creado con la poesía. Es algo, pues es un poco, es muy puro, digamos. Bueno. Y él además, yo siempre digo, mirá qué pícaro que era Hegel, porque él te hace este escalón y ahí se termina el arte. Pero ¿qué viene después del arte? La filosofía. Y entonces, en cierta manera, lo que nos está diciendo es, algún hegeliano me va a decir, ¿cuándo lo dijo? No, es una interpretación. En cierta manera, lo que nos está diciendo es que la poesía es la puerta a la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? El conocimiento del ser humano. Entonces el arte es a través de los escalones del arte. Vos fijate que yo te decía la arquitectura a través de la concepción del cuerpo humano como un templo, hacía sus templos. El templo, las casas, sus hogares estaban en relación al cuerpo humano. Es decir, era el conocimiento del cuerpo humano y del ser humano. Y la poesía ya es el conocimiento del espíritu humano. Es decir, que fuimos del cuerpo al espíritu. Y él dice, bueno, ¿y el paso siguiente qué es? La sabiduría. La filosofía. Bueno, sí, y algo... Es un camino de sabiduría. Sí, es un camino, de alguna manera es como, son herramientas para inspirar a la gente, para formar, es como, pues, ¿crees así que existe esta relación entre el arte y la filosofía como ingredientes? El arte, las artes son ingredientes de la
de la filosofía, digo, son las chispas o simplemente es una progresión. Utilizamos las artes para inspirar la filosofía, para inspirar el conocer al ser humano, o solamente son herramientas o es una progresión, si me explico, es como hay Bien, sí, esta sí. diferencia de, bueno, Primero, creo que el arte es algo que es inherente al ser humano, ¿no? Así como todos nos vamos a dormir y soñamos, ¿no? Podríamos decir que el sueño hasta podría parecer que es biológico, o es biológico, si se quiere, bueno, bueno, ¿no? Todos soñamos. ¿Alguna vez tuviste un sueño cuando fuiste a dormir? A mí me ha pasado y a todos nos ha pasado. Bueno, el arte es igual. Todos tenemos una necesidad y una capacidad artística para desarrollar en la vida, como también tenemos un bueno, intelecto para desarrollar en la vida. Entonces, es algo que además debe cultivarse, porque si no el ser humano está incompleto. Es como si nos hubiéramos olvidado de algo que pertenece al alma. Si no le queremos decir alma, digámosle al estado emotivo y anímico del ser humano, nos bueno. referimos a lo mismo con otro término, quizás con otra carga incluso. Pero es algo inherente al ser humano, por lo tanto tiene que ser cultivado, porque hoy estamos ante un peligro, en cierta medida, de concepción de la humanidad, porque hoy pudimos crear una computadora, ¿no? O este teléfono, o lo que fuera, que lo hemos creado los seres humanos a imagen y semejanza, en el sentido de que son procesadores binarios que piensan muy parecido a como pensamos nosotros, Mm. que tienen una gran inteligencia y una terrible voluntad, porque buscan hasta que encuentran, pero no tienen alma. Por eso no pueden ser jamás como el ser humano. El ser humano es el único provisto de alma. Y lo que nos hace superiores a las máquinas, no es nuestra inteligencia, porque ya nos han superado, no es la inteligencia artificial, pero es el arte, que no puede ser artificial. Mm. Nunca va a poder ir de alma a alma una computadora. Por lo tanto, yo creo que el arte es no solamente un camino hacia la filosofía. El arte es la salvación del ser humano. No hay otra salida, porque es lo único que la máquina no va a poder reemplazar. Una sociedad culmina con la filosofía, como después de introducir artes de varias maneras, eventualmente algún día alcanza la sociedad a la filosofía. Empieza la decadencia, dice él. Después de la filosofía empieza la decadencia. Bueno, Es decir, bueno, que el sí. punto más alto es el arte. Ah, ok, ok. El punto más alto es el Porque, arte, pero no es la filosofía, es el arte el punto más alto. claro, si No. uno lo pensado de esta manera, empezamos con la religión, pasamos por el arte y llegamos a la filosofía, bueno, Sí. podría ser, no sé si el punto más alto, pero sí el punto que nos va a llevar a la filosofía, que es al entendimiento, si querés, pero una vez que eso está logrado empieza a decaer. Entonces, en cierta Ah, manera, no sé si el arte es el punto más elevado, pero sí es el impulso ok. Sí, de el esa impulso de la actividad. filosofía. El arte es el impulso de la filosofía, del conocimiento de nosotros mismos. Bueno, porque pues es como para mí parece que una implicación que es algo que tiene algo que ver con el arte, entre comillas, que crean las máquinas o que puedan crear la inteligencia artificial, es que cuando una sociedad haya evolucionado, combinado en la filosofía, eh, el artista no tiene nada que hacer, porque era el impulso, el artista, y ahora tenemos la filosofía, y ahora solamente podemos recrear o abstratear el pasado, como la máquina. Es como, porque la máquina, una inteligencia artificial, solamente puede recombinar, recrear el arte del pasado, no tiene impulso. Pero puede ser que también como seres humanos estamos en un momento en la sociedad en que solamente estamos recreando o abstrayendo, digo, el pasado. Es como a pues es verdad, es como estamos en pues crees que estamos en este punto como sociedad en que solamente estamos recreando el pasado porque ya teníamos la filosofía o todavía hay algo más que crear. Qué buena pregunta. A veces me gustaría que Hegel no tuviera razón, porque Hegel dice, después del arte Sí, occidental que se desarrolló en el siglo XVII, no hay más nada, dice.
Y si uno se pone a ver, no ha habido, solo pensemos en pintores y pensemos en músicos, no ha habido más de esa calidad. Es decir, todos han sido, en cierta medida, como él dice, tomaron las reminiscencias, los restos Mm, de lo que quedó y armaron sí. algo de arte, ¿no? No tan bueno. La religión, dice, después del cristianismo no hay más nada. No hay más nada que surja nuevo. Serán reminiscencias del cristianismo, sectas, otras cosas. Y de mi filosofía, dice él, después de mi filosofía, porque terminaba con él la cuestión, ¿eh? Después de mi filosofía no hay más nada, dice él. Y como sistema integral, tampoco ha habido demasiado más después de Hegel, porque Marx se ocupó de la política, ¿no? Nietzsche dijo, destruyo todo. Y después vinieron otros, pero que fueron muy puntuales. Y si se quiere pensar, para mí la primera mitad del siglo XX es la catástrofe de la filosofía, donde la filosofía quiso meterse, reducirse a la lógica, porque tenía miedo de no ser considerada ciencia. Y entonces dejó de lado el estudio de cuestiones que consideraban no científicas como el amor, como el alma, como el arte. Y entonces hubo un reduccionismo de la filosofía. La filosofía corrió riesgo de muerte, es decir, en vez de ser la madre de la ciencia, pasó a ser la hija bastarda de la ciencia. Entonces, creo que es un periodo en cierta medida de decadencia cultural, si se quiere, pero de esplendor civilizatorio. Si entendemos la civilización como una técnica eh, que llega para todas las personas, es ese mundo civilizado que se presentó a sí mismo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los aliados de la civilización contra la cultura alemana, ¿no? Había Claro. como un paradigma, hay una lucha entre civilización y cultura. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que ver es cómo usamos civilización y cultura hoy, es decir, si vamos a ser esclavos de las máquinas, en cierta medida, Mm, o si vamos a usarlas como herramientas. Porque, ¿qué sucede? La técnica nos hace individualizarnos cada vez más. Y gracias a esa técnica, hoy llegamos muy lejos. Por ejemplo, un médico oculista puede dedicarse a algo tan pequeño como nos puede parecer el ojo, al estudio de una parte ínfima del ojo y estar toda su vida estudiando. Porque el campo de conocimiento de hoy es mucho más grande que el campo de conocimiento, por ejemplo, del Renacimiento, donde Leonardo sabía de todo. Leonardo da Vinci era un hombre que sabía de todo. Hoy, si querés estudiar algo y especificarte, tenés que abandonar el resto. Es claro. decir, para ser el mejor oculista, no podés ser el mejor músico. Mm, Entonces, es decir, una cosa va en desmedro de la otra. El riesgo que corremos es que por lo específico nos olvidemos de lo integral. Así bueno, como si vemos lo integral no progresamos en lo específico. Entonces, las herramientas de las nuevas tecnologías nos ayudan a llegar a lo específico. Yo hoy te comentaba en la previa que antes tenía que ir hasta una biblioteca y buscar, y si el libro no estaba, esperarlo o comprarlo y esperar que llegara para saber qué había dicho un autor sobre otro autor, por ejemplo. Hoy tengo a Google y me lo hace en 10 segundos. Entonces eso es una ventaja, pero también puede ser una desventaja, porque al haber mucho más acceso al conocimiento, el conocimiento es tan vasto que me tengo que unilateralizar. Pero toda unilateralización corre el riesgo. ¿Cómo hago entonces, como ser humano, en búsqueda del conocimiento, para no perderme entre esos extremos? Porque ese es otro desafío que nos trae en los tiempos actuales, en realidad. Y creo que lo mismo que nos decías vos, cómo en esa especificación no me olvido de lo que es un ser humano integral. Y ese ser humano integral es un ser humano con necesidades artísticas, con necesidades anímicas, con necesidades de amor, con necesidades sentimentales. Porque los problemas que tenemos hoy no son problemas cognitivos, son problemas anímicos. Es decir, son problemas de entendimiento y de relaciones humanas. Desde nuestra relación humana con el vecino hasta la guerra. Es decir, somos nosotros los que podemos decir, qué bárbaro, ¿no? Hay una guerra. Y bueno, ¿qué hago yo en pos? Y no refiero a ir y protestar con una pancarta que diga no a la guerra, sino ¿qué hago yo por la paz hoy en mi trabajo? ¿Qué hago yo por la paz hoy en mi familia? Son problemas de relaciones los que estamos teniendo. Y eso porque nos estamos olvidando lo que es un ser humano. Por eso soñamos el sueño absurdo de que las máquinas puedan reemplazar al ser humano. La pregunta
es filosófica, si se quiere, y es, ¿quiero seguir siendo un ser humano? Y entonces me tengo que concebir como un ser humano. Sí, sí, sí. Pues es algo, pues es muy interesante que dices, porque, por ejemplo, estamos, esta idea que la manera en que podemos seguir como seres humanos es enfocarnos en las relaciones entre los seres humanos. Por ejemplo, mi relación con mi familia, mi relación con mi comunidad, mi relación con lo que sea, es la manera en que puedo afectar, digamos, la sociedad. Eh, y es como, pues, para Hegel al menos, es algo que era tan importante, esta relación entre seres humanos que era o fue facilitado del arte, a través del arte, a través de la experiencia de consumir, entre comillas, el arte. Pero es como hemos decidido de reemplazar esta conexión tan fuerte, tan profunda que tenemos con el arte, con dispositivos, con la tecnología. Porque obviamente, como dices muy bien, hay ventajas, es muy fácil encontrar toda la información que necesito y fingir o lo que de alguna manera, de algún modo, fingir que tengo relaciones muy importantes con otras personas en todo el mundo a través de este dispositivo que puedo tomar en la mano. Pero no podemos reemplazar los seres humanos con la tecnología, no podemos reemplazar el arte, no podemos reemplazar pues la manera de conectar entre seres humanos con esta tecnología. Y, pero, pero entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo regresamos? ¿Cómo volvimos a esta exploración de la filosofía en esta sociedad moderna que tenemos ahora? Claro, creo que uno de los aspectos más importantes es de qué manera vamos a relacionarnos entre seres humanos, ¿no? Es decir, Bueno, bueno. la máquina puede ser una herramienta para que nos conozcamos, para que hoy charlemos, pero nada va a reemplazar el encuentro humano. Y esto lo pudimos ver muy claramente en este fracaso estrepitoso que fue a nivel mundial de la educación virtual para los niños y jóvenes. Es decir, ha sido un fracaso no solo cognitivo, afectivo, deserciones escolares, porque lo que se ha intentado de hace muchos años atrás, no fue con la pandemia, ¿no? Pero digamos, aquí fue como un shock, fue Sí, tratar de meter en la educación algo que no está relacionado con la educación, que es la tecnología. Y eso es muy interesante. Este celular, esta computadora, este mecanismo que estamos utilizando, esta plataforma que estamos utilizando para conectarnos, ¿cuánto tiempo nos llevó a aprender a usar? Días, horas, sí, ¿no? sí, sí. Es decir, no necesitábamos que nos lo enseñen en la escuela como hoy quieren que se enseñe, a usar las tecnologías. Las tecnologías son muy simples. Yo digo, son a prueba de tontos. Las podemos usar todos. Y Claro. la educación es formar capacidades para el pensamiento crítico, que es otra cosa, para la libertad, para el arte. Entonces, pero claro, las necesidades económicas de las grandes empresas presionan a los gobiernos para que la tecnología entre en las aulas, porque imagínate la cantidad de dispositivos y de y lo que lleva a la venta de dispositivos, no solo el dispositivo, las plataformas digitales, las redes sociales, digamos, el consumo necesario para que esas empresas sigan ganando el dinero que invierten. Entonces, creo que ahí tenemos una gran clave. ¿Por qué fue un fracaso la educación? Y yo lo he vivido en carne propia, de jóvenes que decían, ahora vamos a tener clases, porque después de Mm. 2 años pensaban que eso no eran clases. Pero si uno lee, lo que querían decir era, necesitamos encontrarnos. Sin encuentro humano no hay vínculo. Sin vínculo no hay aprendizaje. Y además, el conocimiento, nosotros no quiere decir que no pueda haber educación a distancia, pero no va a ser de la misma calidad que va a ser con el encuentro humano, ¿no? Es decir, no es Bueno, que una cosa niega a la otra, pero no son dos cosas de las que se puede hablar como si fueran iguales, o virtual o presencial. No es lo mismo, ¿no? Es sí, decir, se puede transmitir conocimiento, pero no se puede crear conocimiento a la distancia. Entonces, eso es muy interesante. Y me remito a, por ejemplo, cuando Platón, ¿no? Miren, verá dónde me tenemos que ir. Platón decía, la forma de conocimiento es el diálogo, diálogos, logos conocimiento, día de a dos.
¿no? El diálogo. Entonces, y el diálogo es el encuentro con el otro. Eso es la clave. Y entonces me Sí, parece que como seres humanos tenemos que ser propiciadores de encuentro. Y si vamos a hacer educación virtual, una vez al año nos tenemos que encontrar. ¿Se entiende? Porque eso nos da sí. la cualidad humana. Sí, 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 claro, porque tenemos esta herramienta para transmitir información. Y obviamente la información es muy importante, es algo que podemos pues intelectualizar, nuestro intelecto puede consumir la información, pero hay algo obviamente algo más de ser humano, de algo más de ser, que no podemos transmitir a través de este medio que tenemos ahora, especialmente la tecnología. Hay más de información y es como decía, que, que la manera más pura, la manera más directa a comunicar a la experiencia del ser humano con conceptos, con sentimientos, lo que sea, no es la información. Es más directa a comunicar a través de la música o la poesía o la filosofía, digamos, pero no tenemos dispositivos de arte, no tenemos dispositivos de música o pues música un poquito, pero no tenemos dispositivos de poesía, no tenemos dispositivos de filosofía, solamente tenemos dispositivos de información. Y es un poco, pues no puede reemplazar, como dice muy bien, esta conexión empresariales, este diálogo que podemos tener cuando nos reunimos, digamos. Además hay una ilusión, Ah, que bueno. es, hay una ilusión que es creer que el conocimiento está en la nube, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que yo voy a Wikipedia o a donde fuera y sin esfuerzo encuentro lo que ya sé. ¿Para qué voy a investigar? Pero ese conocimiento que está plasmado, o eso que ya fue conocimiento, es decir, que es conocimiento del pasado, está Mm, plasmado en un lugar, alguien lo subió, lo investigó y llegó a él. Pero no está nada del futuro, ninguna respuesta del futuro está ahí. mm, Todas las personas que encontraron un conocimiento lo construyeron. Y el problema que podemos correr es pensar que el conocimiento, que está viejo y estático, que no da las soluciones del futuro, porque el mundo que vamos a tener en 5 años no sabemos cómo es. Entonces, nosotros solo podemos ser creadores de nuevos conocimientos. Y si no lo hacemos, corremos el gran riesgo de caer en la comodidad, porque hay una actividad en el pensamiento. El pensamiento es algo, el pensamiento, hay un pensamiento ordinario, si se quiere, cotidiano, y hay un pensamiento creativo. Y ese pensamiento creativo necesita un ejercicio, un espacio, si se quiere, anímico, para que suceda. Y en el acto, por ejemplo, de recordar, cuando yo estoy recordando, ¿qué estoy haciendo? Estoy trayendo al presente una actividad del pasado, ok. ¿no? Es decir, algo que fue un hecho en el pasado, yo lo traigo de nuevo a mi recuerdo. Y esa actividad es muy importante porque es una actividad de mi sinapsis cerebral, que hace un esfuerzo por traer eso y lo trae al presente de nuevo. Eso es un recuerdo, por ejemplo. Hoy no necesitamos recordar nada, porque todo lo tenemos en memoria externa, en el teléfono o en la computadora o en la nube. Y eso es muy dañino para nuestro cerebro. Entonces es posible que en el futuro, si no ejercitamos la memoria de alguna manera, pero la memoria como un ejercicio, no como un fin en sí mismo. No Sí. es que, ¿de qué te sirve? Me sirve como ejercicio. Es como si a partir de ahora la máquina me trae a mí el alimento a mi casa y no me muevo más, mi cuerpo se deteriora. Bueno, mi cerebro también. Entonces vamos a correr el riesgo de tener diferencias en el futuro, que no van a ser culturales, sino neuronales. Tenemos que ejercitar la memoria como capacidad de pensamiento imaginativo, porque si no tenemos imaginación, no tenemos creatividad. Y volvemos al arte, ¿no? Si querés. ¿Cómo vamos a hacerlo eso? El arte es la puerta, no hay otra, ¿eh? Es decir, tenemos muy desarrollada el pensamiento lógico. ¿Para qué más? O sea, sí hay que desarrollarlo, por supuesto, pero si no hay creatividad, la máquina nos reemplaza. Sí, 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 claro. Pues, especialmente la imaginación que cotidiana, digamos, este ejercicio de recordar, de cómo, porque creo que no estás diciendo, no estás explicando cómo recordar una lista o lo que sea, una lista de libros que tenía pues, en mi cuarto, lo que sea. No es este tipo de recordar. Es una manera de
de llegar al pasado al presente y interpretar el pasado, los hechos, para imaginar cómo podríamos hacer un futuro mejor. Es un ejercicio Claro. muy diferente. Imagínate una obra de arte, contemplar una obra de arte, irte a un museo a contemplarla. Y realmente que eso que decía Hegel, ¿no? Ese completarse de la obra de arte que tiene entre, digamos, la obra expectada y aquel que la mira, esa relación la viviste una vez en tu vida y la evocás en el futuro, ¿no? Como ejercicio mental. Ahora está en el teléfono, entonces la puedo ver cuantas veces quiera y no necesito hacer ese esfuerzo. Esa es una actividad que el cerebro ya no hace. Y esas son capacidades neuronales que se forma como si uno viviera en un ambiente en donde hay tanto desorden que solo pasa por un lugar. Y lo otro, imagínate que se empieza a solidificar y ya no te deja pasar más. Eso nos pasa en el cerebro. El cerebro es plástico. Es decir, si lo ejercitamos toda la vida, además, es plástico. Todo el tiempo se pueden despertar capacidades, no hay límite. Antes se pensaba que era hasta los 30 años, más 25, ahora no, toda la vida, pero es tan plástico que también se puede cristalizar. Es decir, que vamos a tener para diferentes situaciones en la vida real y concreta una respuesta única. ¿Cómo hace la computadora? La computadora que quiere llegar más rápido. Entonces, para que el procesador no se ponga lento, va siempre a buscar el algoritmo. Y así nos va a pasar. Y entonces vamos a preguntar a alguien, ¿cuál es la salida? Y nos va a decir, es esta. Pero vos decís, pero las otras puertas, ¿para qué son? Es esta, te va a decir. Y no va a poder salir esa respuesta única. Estoy diciendo una cosa grotesca, ¿no? Pero digo, eso es una capacidad que podemos perder, que es la capacidad imaginativa. Es muy Bueno, importante. Y si yo pongo a un niño solamente a aprender con una pantalla, en lugar de contarle una historia para que él haga su propia imagen interna, también estoy censurando esa capacidad imaginativa. Por eso es un peligro poner una pantalla en una escuela. En vez de mostrarle la película, te la cuento. Imagínatela. Es como cuando leemos un libro y después vemos la película y decimos, qué lástima, nunca la supera. ¿Por qué? Porque mi capacidad imaginativa es millones de veces superior a la capacidad creativa de un autor que puede plasmar en una pantalla para dármelo a mí. Y es mía, además. es la razón, es porque creo que es porque tenemos ganas de hacer el arte, que tenemos ganas de crear, tenemos ganas de compartir estas creaciones con todo el mundo para, de alguna manera, de luchar contra estos movimientos de la tecnología para hacer que todo es muy fácil, pero también estamos perdiendo algo muy importante que no nos damos cuenta. Bueno, en fin, desafortunadamente hemos llegado al momento que tenemos que terminar, pero estoy Sí, estoy curioso. ¿Tienes un consejo para los oyentes que escucharon o han escuchado y han dado cuenta que, pues sí, en mi vida también paso todo mi tiempo enfrente de una pantalla y pues he perdido un poquito de la habilidad de recordar las cosas más importantes de la vida? Creo que no tengo la imaginación en mi vida. ¿Qué pueden hacer estas personas, estos oyentes, para introducir estos conceptos filosóficos, estos prácticos filosóficos, estos prácticos de conocer a sí mismas? ¿Cómo pueden empezar los oyentes de explorar una vida un poco más vinculada o informada de la filosofía hoy en día? claro. Lo primero que a mí se me ocurre y que yo hago conmigo mismo, ¿no? Porque no voy a poder decirle a otro hacer lo que yo no hago, es realmente siempre traerse uno la pregunta. Porque, digamos, el ser humano es un misterio en cierta medida, ¿no? Y esa pregunta es, ¿qué es el ser humano? ¿Y qué necesita el ser humano, no? Aristóteles decía que todos tenemos una potencialidad, es decir, podemos llegar a ser algo. Si por ejemplo, una semilla, vemos una semilla de un árbol, y viene alguien que nunca vio un árbol y le decimos,
esto, mirá lo que es, se va a transformar en esto otro. Y ahí le mostramos el árbol, dice, ¿cómo es posible? Bueno, aquí adentro, en esta semilla, está la potencia de un árbol. Ahora sí, esa potencia solo puede ser un árbol. Es decir, si esto es una semilla de un manzano, no va a ser un naranjo, va a ser un manzano. ¿Sí? Pero tiene que haber ciertas condiciones para que esta potencia sea lo que llamaba Aristóteles acto. Es decir, la potencia es la semilla, el acto es el árbol ya establecido como entidad. Bueno. Claro, puede ser que la semilla se la coma un pájaro, que la semilla se pudra, que no haya agua suficiente, todo, un montón de cosas, pero puede llegar a ser árbol. Si todas las semillas potencialmente son árbol, fueran árboles, no habría lugar en la tierra para caminar, ¿no? Entonces la sabia naturaleza hace que solo algunas semillas que son potencia de árbol sean árbol. Ahora bien, el ser humano también es potencia de algo, pero esa potencialidad no sabemos qué es, porque el ser humano sí puede ser manzano, peral, naranjo o miles de cosas. Y lo peor es que no sabemos qué potencialidad portamos. Podemos tener en la vida algunos atisbos, algunas rendijas de luz que nos muestren cuál es nuestro camino, para convertirnos en el acto que tenemos que ser por la potencia que traemos en esta, que portamos, que es nuestra y única, y es un misterio. Y entonces, yo debería realmente tomarme muy en serio, y digo, estos atisbos de felicidad o de frustración nos vienen a mostrar a veces, ¿será esto lo que le da sentido a mi vida? Para no hablar de una misión, que también podemos hablar, esta es mi misión, si se quiere, o esto es lo que vine a realizar en este periodo tan corto que es la vida, porque realmente es muy corto, y el sentido que tiene. Entonces yo siempre me remito, ¿qué es un ser humano? Quiero ser un ser humano. Entonces me tengo que distraer tanto con estas cosas de las redes sociales. ¿Cuál es el camino que yo encuentro? Me gusta el arte y sé que con el arte voy a poder explorar la mente humana, el alma humana. Es la filosofía, será por acá el camino, será el camino construyendo una catedral. No importa cuál es el camino de cada uno, porque cada uno no es para todos igual. Y tenemos un grave problema porque las redes nos aglomeran en nichos de consumo. Es decir, si tus espectadores están oyendo tu podcast, te capta el algoritmo y dice, ofrecerle también a este. Y entonces nos ponen como si fuéramos iguales. Y no somos iguales en ese sentido. Sí, iguales en derecho, pero no iguales en capacidades ni en necesidades. Entonces, creo que es eso. Soy un ser singular, soy un misterio en mí mismo, me asumo como el gran enigma que soy, y trato de develar cuál es mi potencialidad. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer, pero es una pregunta diaria. Realmente es abrir los ojos a la mañana y decir, qué maravilla, qué milagro es estar vivo. Sí, me encanta esta perspectiva, es fenomenal y me encanta la idea que es un práctico diario, que tenemos que hacer simplemente para trabajar, para investigar quién somos. Pues una pregunta bastante simple, pero bastante profunda también. Pues me encanta, me encanta. Es que la vida es solo movimiento. La vida, si no hay movimiento, no hay vida. Vos pensás que cuando lo ves en la embriología, el embrión se forma, el corazón se forma. Acá se me va a enojar algún médico, pero el corazón se forma a través de los latidos. Es decir, cuando el embrión se está formando, en cualquier ser viviente, hay dos pulsiones que chocan, dos, no sé, llamalo como quieras, dos corrientes, dos lo que fuera, dos incluso fuerzas que hacen que eso se toque y empiece a latir. Y ahí se forma el primer órgano, que es el corazón. Pero si no hay movimiento, no hay vida. Bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar aquí conmigo y por compartir tus pensamientos. Pues muchas gracias. Gracias a vos y bueno, a tu servicio. Un placer.